tardes. Yo soy Pablo Montini, soy historiador. En realidad lo que les vengo a contar es parte de mi trabajo o un estudio de caso. Me dedico en realidad a la historia del arte y me interesa mucho la historia del coleccionismo. Debo ser un coleccionista frustrado y una mezcla también de detective. La foto que vimos antes era la colección de Juan Bautista Castanino, un coleccionista rosarino, saben, del museo. Él empezó a coleccionar a los 23 años, murió muy joven y bueno, hizo una gran colección. Además de eso, trabajo en el Museo Histórico y bueno, el Museo Histórico es como una gran colección, o sea, hay 50.000 objetos para investigar. Y esto es lo que le quería contar. Digo, esto de estudiar el coleccionismo muchas veces es estudiar historias de vida, estudiar hasta meterse en el dormitorio de los coleccionistas. Julio Marc era un gran coleccionista, un señor que era soltero y que su pasión por el coleccionismo lo llevó a crear un museo. Este museo era el Julio Marc. Marc, digamos, le decía a sus empleados que, bueno, que primero había que comprar los objetos, si no los vendían había que pedírselos también, y si no se los daban o no se los vendían, había que robarlos. Julio Marc era juez. O sea que imagínense cuál era su pasión de coleccionista. Todas estas imágenes que vemos, y esto es lo que quería contar, es que en el Museo Histórico hay una colección que fue la que a mí más me interesó, que es una colección de arte sudamericano colonial, que fue expertizada por Ángel Guido. Ángel Guido, además de ser el arquitecto del Monumento a la Bandera, era un excelente, o uno de los pensadores más grandes con respecto al arte colonial. En el museo de esta colección son 90 pinturas, tienen atrás una letra G y un texto en inglés, como de un catálogo de remate cortado. Nunca se sabía de quién habían sido, siempre la historia decía que venía en un barco desde Bolivia, tomó el Pilcomayo y el Paraná. Ángel Guido se entera, le dice a Marc, y Marc, como era juez, para el barco y compran el lote de pinturas, y que lo pagan los hermanos García, Ramón y Ángel García, que eran los dueños de La Favorita, y lo donan al museo. Por eso la letra G atrás, de los García. Pero bueno, toda esta colección fue expertizada por Guido. Él escribió un catálogo y a mí, estudiando las exposiciones, esas exposiciones que vieron de arte religioso retrospectivo, le llaman la colección Guido. Entonces me empecé a preguntar por qué la colección Guido. Entonces más me intrigó y finalmente pude investigando, digo, esto habla de la creatividad, que muchas veces para las investigaciones uno tiene que tratar de ser creativo y buscar muchas puntas. Ahí está la letra G. Empecé a revisar catálogos y encuentro un catálogo en el museo, lo que era el Museo de Bellas Artes, que ahora es Museo Castanino, una muestra de colección de pintura colonial. La colección esta decía, buscando más papeles en archivos administrativos, que pertenecía a Alfredo y Ángel Guido. Bueno, dije, genial, ya descubrí que era de ellos, pero bueno, es que había que probarlo. Justamente cuando se hace esa exposición, Ángel Guido gana la beca Guggenheim. Y mirando en el diario La Capital dice que este es el catálogo, que esta colección iba a salir al exterior, iba a engrosar las grandes colecciones norteamericanas. De allí el texto en inglés. Entonces se estaba probando que la colección había llegado a Estados Unidos. No sé por qué, qué pasó, porque parece que Guido no la vendió en Estados Unidos y la compró acá. Creo que buscando más encontré fotos de una revista, de la revista Arquitectura, y pude ver que muchas de estas imágenes Guido las tenía en su propia casa en los años 20. En realidad todas estas imágenes, y en realidad es por eso que a mí me motivaba investigarlo, es que siempre se dijo que era una colección fragmentaria, que eran restos de pintura, que era pintura robada, que de hecho seguramente habrá sido así, son pedazos de pintura. Piensen ustedes que el mercado de arte lo que hacía era agarrar una gran tela y si había un santo acá, había otro santo acá y otro más acá abajo, como vieron esa calavera, la partían en 4 para hacer 3 pinturas y venderla. Entonces por eso se decía que era una colección fragmentaria, demasiado fragmentaria. Ángel Guido y su hermano Alfredo viajaron mucho a Bolivia y a Perú y seguramente se hicieron de todas estas pinturas. Este fue el último caso que descubrimos abriendo esta pintura, que en realidad estaba ya como casi dada de baja por su mal estado, y decidimos abrirla y encontramos este cartón que finalmente fue y confirmó mi teoría de que la colección, o digamos toda mi investigación, que la colección pertenecía
a Ángel Guido, como van a ver después. Mucha de esta pintura sufrió ahora, y por suerte, ¿no? Un proceso de restauración, y muchas veces en los parches que había atrás de la pintura aparecían la letra G, o sea que ellos fueron rearmando toda esta colección y haciendo parte. Entonces por eso ahí confirmé que la colección era de Ángel Guido, porque justamente hay un cartel de un boceto de una obra arquitectónica. Él, obviamente, como ustedes saben, fue el arquitecto del Monumento a la Bandera, fue uno de los, digamos, protagonistas del movimiento neocolonial en arquitectura, y bueno, usó uno de sus proyectos para sostener esta obra, como ven acá. Estas obras necesitan sí o sí un proceso de conservación, que en eso estamos trabajando, y que además, digamos, puede aportarnos muchos más datos y sobre las pinturas, ¿no? Nuevas atribuciones. Imagínense que vieron el tamaño de esta obra y ahora es otra. Digamos, cambia mucho si esta obra pudiera ser restaurada. Finalmente, esto de lo que yo les decía de que meterse en el dormitorio de los coleccionistas es como muy interesante, porque bueno, justamente confirma acá en una foto del dormitorio de Ángel Guido y que esta obra estaba al pie de su cama. Eso es más o menos lo que hago, y es como a mí me resulta muy interesante poder descubrir estos acertijos que presentan las colecciones privadas, coleccionistas que además no dejan mucho dato o no, digamos, tiene que ver con nuestra casa política.